Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como vemos, en este día el propósito es compartir el testimonio de mi vida para que los que no me conocen puedan conocerme más y para que puedan entender el amor de Dios por mí, y estoy seguro que es por cualquier ser humano, pues todos somos creación de Dios y Dios está interesado en salvarnos a todos. Voy a esperar un poquito que se conecten, de perdido unas 2 personas, y luego vamos a iniciar. En este día les voy a dar a conocer mi nombre completo, cómo fue mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, cuántas veces fui librado de la muerte, mi última oportunidad, mi sufrimiento y amargura, el llamado de Dios, conocer a Dios, mi bautismo, mi dedicación a Dios, planes para el futuro y mi esperanza. Así es que acompáñenme. Estoy seguro que este testimonio será de bendición para cada uno que quiera escuchar. Pues se trata de la gloria de Dios, no se trata de lo que yo sea, sino de lo bueno que Dios es conmigo y lo bueno que es con toda la raza humana. Empezamos con mi nombre. Mi nombre es Francisco González y en la escuela me pusieron de apodo Panquiqui. Así es que si hay alguno que me conoció en la escuela o en la calle y tiene alguna duda si soy la misma persona, pues aclaro dudas, sí lo soy. Y mi nombre completo es Francisco González. Ahora vamos a hablar de mi niñez. Voy a tratar de hacer un poco breve lo que es mi historia desde mi niñez hasta que me sucedió el accidente que me tiene así el día de hoy. Saludos hermana Ninfa, Dios le bendiga. Hermano Nelson, Dios le bendiga. Bueno, mi niñez fue de esta manera. Desde que yo tengo memoria, mi padre fue un hombre alcohólico. Y por causa de ese vicio de mi padre, se separaron con mi madre. Pero mientras nosotros vivíamos con mi padre, más o menos hasta la edad de 12 años, en primer lugar, yo no conozco la historia de lo que es la vida de mi padre, pero estoy seguro de que él nunca tuvo ese apoyo de sus padres como para corregirlo en todo lo que sería un beneficio para su vida. Entonces, cuando mi mamá decidió enviarnos a la escuela, él decía, no hay necesidad de comprar zapatos, no hay necesidad de comprar ropa. Los que van a la escuela no necesitan ropa ni zapatos. Según él, a la escuela se iba a perder el tiempo. Mi mamá era la que desde el principio
se encargó de que fuéramos a la escuela, tuviéramos ropa, tuviéramos zapato, que estudiáramos. Y gracias a Dios y al apoyo de mi madre, de perdido puedo decir que terminé la primaria. Durante mi niñez, de igual manera, tratando de hacer breve el tiempo de mi niñez, hay mucho que podría contarles. Y por eso también, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, lo que sea, mientras sea una pregunta con sentido, de lo que fue mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, y luego, después de este accidente, de todo lo que vamos a hablar, si tienen alguna duda y desean que sea aclarada por mí, pueden escribir su pregunta y con gusto vamos a contestar, porque de eso se trata, que me conozcan más y al final de este video podrán darse cuenta por qué amo a Dios y por qué no me da vergüenza amar a Dios y hacer lo que hago para gloria de Dios. Entonces, mi deporte favorito en mi niñez era ir al río a nadar. Vivíamos a unas 500 yardas del río, no quedábamos lejos. Llegando de la escuela a la casa, botábamos la mochila, el bag, como decimos nosotros, y nos íbamos recto al río a nadar. Ese era mi deporte favorito. Segundo, me encantaba caminar la orilla de los ríos, pescando. Me gustaba pescar. En esos tiempos el pescado, aquí en el lugar en donde vivo, no estaba escaso. Aún en la orilla del río se podía pescar, no costaba bastante. Y disfrutaba yo bastante hacer eso. De la edad de 5 años empecé a ir a la orilla del río, a nadar, a pescar, todo eso. Disfruté bastante mi niñez. Cuando mi padre y mi madre se separaron, yo pensaba de que sería necesario que el tiempo avanzara lo más rápido posible para que yo tuviera una edad en el cual yo pudiera trabajar, ayudar a mi madre y también ser yo independiente. Pero ahora que ya soy un adulto me doy cuenta de que la mejor época de mi vida fue mi niñez. Bueno, esos eran mis pasatiempos favoritos. También me gustaba volar papalote o kite, como decimos nosotros. Pero en esos tiempos no se compraban y aun si se compraran, no iba a tener dinero yo para comprar, así es que yo los fabricaba con mis propias manos. Y habían unos amigos por ahí más grandes que yo, ellos sí tenían para comprar el hilo para volar ese papalote o kite, y así lo hacíamos. Pero ahora que soy un adulto y empiezo a meditar de lo que fue mi vida, empiezo a ver la gloria de Dios y su amor por mi vida. Cuando yo tenía 5 o 6 años, mi padre estaba escarbando un hoyo para un pozo. Para los que no saben qué es un pozo, es un hoyo que se escarba hasta en donde se le encuentra agua. Y de ahí se saca agua para bañar, para lavar y otras cosas. Entonces, mi padre estaba escarbando un pozo. Y era tiempo de invierno. Seguramente él no entendía cuál es el mejor tiempo para escarbar un pozo. Pues entiendo que en el verano es cuando se escarban los pozos, pues son pocas las posibilidades de que se derrumbe un pozo. Bueno, la cosa es de que mi padre escarbó un pozo y como era tiempo de invierno, no le dio oportunidad de que le pusiera piedra, cemento, material, lo que sea. Y de ser que habían bastantes niños en la casa y alrededor también, mi padre tapó ese pozo con tablas para que nadie se cayera en ese pozo. Pero cuando íbamos a sacar agua de ese pozo,
No, por ser de que vivíamos muy cerca del río y era el invierno, no teníamos que usar una soga o de perdido no usábamos el balde y la soga para sacar el agua, sino que sacábamos el agua directamente con nuestras manos. Nos agachábamos y sacábamos el agua como que fuera directamente del río. Bueno, estaba bajando el agua de ese pozo. Ya para sacar el agua se necesitaba la soga. Si no llevaba la soga para sacar el agua, la soga con el balde, tenía que agacharme. Iba yo en el pozo, movía una o dos tablas y me acostaba encima de la tierra y metía mi mano para adentro. Cuando yo era pequeño, era de muy bajita estatura, era bien pequeñito. Hasta después de los 14 años empecé a estirarme un poco, como dicen. Y acostado yo encima de la tierra y estirando mi mano para abajo para sacar agua, y en el balde, un balde pequeño que yo pudiera manejar, y en el balde. Y cuando yo hacía fuerza para sacarlo para afuera, por ser yo de bajita estatura y muy pequeño y delgado, me voy cayendo para dentro del pozo. Me arrastró el balde junto con el agua y me caí en el pozo. Sí sabía yo nadar, pero no había en dónde que yo me aguantara. Y lo más que yo podría tardar batallando con mis manos para no ahogarme sería quizá unos 2 o 3 minutos. Así es que podría decir que de unos 2 a 3 minutos y me iba a morir ahogado. Pero exactamente en ese momento, un tío mío, y si él recuerda esto y llegara a mirar este video, se va a acordar quién es él. Un tío mío llegaba a mi casa exactamente en ese momento. Y cuando escuchan de que cayó algo de golpe adentro del pozo, todos salen a ver qué está pasando. Y se da cuenta mi madre que me he caído en el pozo. Tenía yo de 5 a 6 años. Sale mi tío, me estira la mano, me sujeta fuertemente y me saca de ahí. Cuando me pongo a pensar, digo, desde muy pequeño, desde muy temprana edad, Dios empezó a mostrarme cuánto realmente era su amor por mí. Yo tristemente no podía darme cuenta. Pero ahora que ya soy una persona mayor, empiezo a meditar y me doy cuenta que esa fue la primera señal de amor que Dios me dio. El apóstol Pablo, aun cuando él fue un hombre que no hacía las cosas de manera que a Dios le agrada, él decía en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aprendo yo del apóstol Pablo de que nada es coincidencia en la vida de un ser humano. Dios no me tiene delante de su presencia como una coincidencia. Dios me tiene delante de su presencia como un milagro hecho directamente por Él, entendiendo de que desde el vientre de mi madre Dios ya me había apartado para Él. Mi madre nos dedicó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero a Dios principalmente, desde muy temprana edad. Ella se encargaba de llevarnos a la iglesia. Los sábados, domingo en la noche, miércoles en la noche, mi madre se encargaba de esa dedicación de nuestra vida a Dios. Entonces, yo tenía de 5 a 6 años cuando ahora puedo reconocer que Dios empezaba a mostrarme su amor. Antes no lo entendía,
pero ahora lo entiendo. Después de eso pasaba el tiempo. Mi padre, aun cuando aceptó que mi madre nos enviara a la escuela, pero no aceptaba de que nosotros fuéramos personas así nomás como de, de pueblo, sino que fuéramos personas que conociéramos el oficio a lo que él se dedicaba. Mi padre era y es todavía un agricultor y siempre procuraba llevarnos con él en tiempos que salíamos de vacaciones de la escuela, decía él, para enseñarnos a trabajar. Aun cuando siempre era para discutir con nuestra madre de que él no sabía para qué nos estaban mandando a la escuela, ya que para él no era necesario. Porque a él no lo mandaron a la escuela, él pensaba que mandarnos a nosotros a la escuela tampoco era necesario. Así es que él se enfocaba en enseñarnos lo que era su oficio. Y así pasó el tiempo. No estoy seguro, pero pienso que tenía yo más o menos unos 12 años. Cuando mi mamá ya estaba cansada de que mi padre, cuando sacaba algún dinero, alguna ganancia, ese era solo para él. Él era cazador, cazaba carne del monte, lo llevaba a la casa, se vendía, se emborrachaba con ese dinero. Si le daba alguito a mi madre, era una miseria, nada más. Así hacía mi padre. Que haya otra clase de necesidad en la casa, eso a él no le importaba. Y de lo que es la alimentación hasta el día de hoy, me agrada más alimentarme de frutas, de verduras, de vegetales, carne demasiado poco. Si voy a comer un pedazo de pollo, iba a preferir que sea asado y un pedacito muy pequeño. Pues mi padre nos acostumbró a comer más frutas y vegetales. Pero en eso testifico también a todo aquel que está escuchando, que realmente es una gran bendición. Cuando algunos se burlaban de mí porque yo no comía pollo, no comía carne, porque éramos pobres, puedo decir que todo el tiempo que vivimos con mi padre comiendo frutas y vegetales, nunca fuimos al hospital por un dolor de estómago, por alguna enfermedad que ahora cuando vas al hospital de una vez te dicen no comas esta carne, no comas el otro y lo otro. Nunca. Así es que puedo testificar que la mejor manera de alimentarse es comer frutas, verduras y vegetales. Es la mejor manera de alimentarse. De perdido en la pobreza en que vivíamos, también puedo agradecer a Dios porque mientras algunos pensaban de que éramos pobres y no estábamos comiendo bien, nosotros sí podíamos tener la certeza, o ahora podemos tener la certeza de que Dios nos daba de comer de lo mejor que puede comer el ser humano. Bueno, cuando llegamos más o menos, o cuando llegué más o menos a la edad de 12 años, se separaron mi madre y mi padre. Mi madre ya no pudo soportar más la clase de vida que él le daba y nos daba a nosotros también. Salieron a trabajar juntos y cuando ella se dio cuenta de que ella también podía ganar su propio dinero y mantener a sus hijos, que somos nosotros, le puso las cosas en claro a mi padre, de que él tenía que escoger si se decidía por su familia o por su vicio, y él prefirió su vicio. Ahí se separaron y mi padre empezó a dedicarse completamente a su vicio.
Y aun cuando se encontraba con mi madre le decía de que hay oportunidad para él todavía de volver con su familia, pero él necesitaba dejar el alcoholismo y tristemente a él no le importaba. Quizá alguno de las personas que está escuchando en este día esté pasando por la misma situación que mi padre. Quizá todavía no ha perdido a su familia, pero está a punto de perderlo. Quiero decirte de que yo también conocí el alcoholismo. El alcoholismo es algo que domina completamente la vida de una persona, pero yo pude salir de ello. Y cuando lleguemos a ese punto, vamos a hablar sobre ese tema. Ahora, ya habiendo escuchado algo de lo que es mi niñez, pasamos a lo que es la adolescencia. Quizá de 12 años hasta los 17 más o menos. Después que mi madre se separó de mi padre, nosotros nos fuimos a vivir en casa de un tío mío. Y ya que mis tíos, ellos trabajaban de cuenta propia, uno de mis tíos le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me puedo llevar a tu hijo, que vaya al monte conmigo de perdido a cargarme los galones y ahí le voy a dar algo y se ayudan en algo. Y mi mamá dijo, sí está bien. Como ya no íbamos a la iglesia, en veces sábado y domingo, o en veces solo sábado, o en veces solo domingo, dependiendo. 1 o 2 días me iba con mi tío al monte. Me daba mis $20 y yo feliz. Y cuando yo me di cuenta de que de perdido andando atrás de él podía ganar alguito para ayudar a mi madre, yo ya no tenía más ganas de ir a la escuela. Quería salir de la escuela para dedicarme completamente al trabajo. Pero gracias a Dios y a mi madre, que mi madre insistía, no, ya te falta poco, termina y luego cuando salgas, ahí vemos qué sucede. Y así sucedió. Iba al monte con mis tíos los fines de semana, sábado y domingo. Y mi tío me ayudaba con algo. Cuando ya tenía 13 años para cumplir 14 años, me gradué de la escuela. Estaba contento yo. Ya me gradué. Ahora ya puedo decidir qué es lo que quiero hacer. Y estudiar no era una opción. Incluso a duras penas terminé la primaria. Así es que para mí estudiar no era opción. Y dije yo, pues voy a trabajar con mis tíos. Ellos son mi única opción. Y gracias a Dios porque sí lo era. Y de los 14 años, o de lo que faltaba para cumplir 14 años, y de 14 en adelante, me dediqué a trabajar con mis tíos. Ahí estaba yo trabajando con ellos. Mis tíos eran hombres duros, eran hombres de poca paciencia, pero aún así agradezco mucho a Dios por la vida de ellos, porque me enseñaron a trabajar. Ellos fueron quienes me enseñaron a trabajar. Pero mientras yo andaba trabajando con ellos y me daba cuenta que eran hombres duros, en mi mente pasaba de que aquel que debería estar allí para enseñarme a trabajar era mi padre. Y no estaba ahí por irresponsable. Y la verdad, cosas así iban llenando mi corazón de amargura. Pero la segunda señal del grande amor de Dios para mi vida fue
cuando ya tenía yo 15 años. Cumplí 15 años, ya aprendí a trabajar con mis tíos y allí andaba con ellos. Era una tarde de septiembre. Incluso podría decir que más o menos a la misma hora que me pasó a mí esto último, sucedió ese accidente del que vamos a hablar ahora. Era el último día de trabajo en cierto lugar. Ese día trabajamos duro. Ya casi entrando la noche, terminamos con todo. Recogimos todo lo que había ahí, tanto de madera. Bueno, para que entiendan, el trabajo que hacía yo con mis tíos era cortar árboles en la montaña y jalarlos en un lugar en donde se podía cargar en un camión y se llevaba al lugar en donde lo hacen tabla. Ese era el trabajo que yo hacía con mis tíos, pues ese era el trabajo de ellos. Y esa tarde nos subimos todos a un tractor. No sé cuántos saben lo que es un tractor. Bueno, encima de una de esas máquinas nos subimos, un tractor con un tráiler. Traían unos 4 árboles pequeños, bien pequeños, pero estaban un poco largos. Y estábamos viajando 6 personas. Un tío mío, hermanito de mi mamá, que era quien venía manejando. Un tío mío, por ser de que estaba casado con una tía mío. Y un anciano, otro hombre mayor, yo, por todos éramos 6. 6 personas estábamos viniendo. Por ser de que estábamos cansados y ya casi viene entrando la noche, yo siendo un adolescente apenas, sin pensar de los peligros que se pueden encontrar en el camino, dije yo pues, ya nos estamos yendo a casa. Me acosté en medio de esas maderas y quizás hasta me estaba durmiendo, no lo sé. Pero de repente sentí un impacto, un solo golpe. De ese golpe no volví a recordar nada más hasta que me di cuenta de que habían personas muertas. La cosa es de que uno de esos camiones que jalan combustible impactó ese tractor y ese tráiler por atrás. Y cuando lo impactó ese tractor con ese tráiler, se volcó completamente. Mi tío, el que estaba manejando, sufrió graves heridas. Él y yo fuimos llevados juntos al hospital. El otro, el que era esposo de mi tía, voló lejos. Y de desgracia, mientras el camión por atrás impactaba el tractor, un camión de pasajeros, o bus como le decimos nosotros, venía del lado contrario. Al caer este tío mío, el esposo de mi tía, el bus le pasó encima, lo machucó. Se murió cruelmente. Le pasó el bus o el camión encima y se murió. Y cuando yo empecé a cobrar el sentido, pues la verdad ni siquiera me recuerdo si me caí del tráiler a donde estaba. Solo sentí un olor fuerte a gasolina. Y seguramente eso fue lo que me despertó. Cuando yo desperté, me sentí como que estaba despertando de un sueño. Miraba yo bastante gente alrededor. Y decía yo, ¿pero qué ha pasado? Y luego me encuentro con una de las personas adoloridas que iban con nosotros. Y le digo, hey, ¿pero qué pasó? Y él me dice, nos chocaron. Y yo le digo, ¿y a dónde están los demás? Y él me dice,
mi hermanito, porque su hermanito era el esposo de mi tía. Está abajo del bosque. Vamos a verlo, me dijo. Ya era de noche, no pude verlo bien, pero sí entendí que ahí estaba abajo del bosque. Y le digo, ¿y mi tío a dónde está? Y él dice, allá está tu tío, lo fui a ver, está agonizando. ¿Y este otro a dónde está? El anciano. Ahí estaba botado en la orilla del camino, ya muerto. Hubo una sola persona ahí, a quien no le pasó nada, ni siquiera un rasguño. Cuando yo me levanté de ahí, hueliendo ese olor fuerte a gasolina, seguramente uno de los galones que llevábamos con nosotros se abrió, se botó y fue lo que me hizo despertar, pues entiendo que me desmayé inmediatamente y ando buscando a dónde están. Y no me daba cuenta de que en mi cabeza, enfrente, en esta área por acá, tenía una reventada grandísima y otros 4 o 5 no muy grandes. Yo sentía el ardor, seguramente el ardor quizá de la gasolina o no más de las reventadas, no lo sé, pero sentí ese ardor en mi cabeza. Ya según andaba yo bañado de sangre y ni cuenta me daba. Pero cuando alguien me dijo que estaba yo bañado de sangre, me quité la camisa y lo puse en la cabeza. Y esa camisa quedó lleno de sangre. Pasó un vehículo, lo pararon, me subieron a mí y a mi tío, hermanito de mi madre, y nos llevaban rumbo al hospital. Cuando nos estaban llevando al hospital, yo ni siquiera entendía para cuál lado estábamos yendo, porque hay 2 hospitales, el de la ciudad de Belice y también el del pueblo. Y yo la verdad no entendía para dónde era que nos estaban llevando. La cosa es que llegamos al hospital y todo. En ese mismo día en que nos atendían a mí y a mi tío, ese mismo día mi tío murió. Y viene el doctor y me dice, ¿sabes qué? Se murió tu tío. Era la noche después del accidente, mi tío y yo en el hospital. Él pasó toda la noche en el hospital, al igual que yo, y no aguantó, en el día murió. Pero ese mismo día que pasaba yo en el hospital y mi tío se murió, ese día estaban enterrando al anciano que se había muerto en ese accidente. Al día siguiente me sacaban del hospital porque era mi tío quien había muerto y era necesario que estuviera con la familia. En ese mismo día estaban enterrando a 2 personas. 3 personas se murieron en ese mismo accidente. Fuimos a la iglesia, todo. Yo tenía 15 años. Para mí era nomás mirar. Hubo mucha tristeza, hubo mucho dolor. Hubieron conflictos, hubieron promesas. No entendía nada. Pasó todo eso. A los 2, 3 meses volví al trabajo con mis tíos. Y siempre ellos hombres duros. Y con ellos continuaba a aprender a trabajar. Pero nunca pude darme cuenta de lo bueno que era Dios conmigo, a pesar de que ya tenía 15 años. De igual manera que cuando tenía de 5 a 6 años que me caí en el pozo. No entendía nada. Yo continué trabajando con mis tíos con la única mentalidad de que necesitamos dinero para sobrevivir. Pero ¿de quién era Dios? ¿O qué lugar necesita Dios en mi vida? No lo entendía. Como a los 16, 17 años, más o menos como a los 16 para 17 años, dejé de trabajar con mis tíos y ya no quise seguir trabajando con ellos. Me aparté de ellos y empecé a salir a otros lugares a trabajar.
Y una cosa puedo decir, y lo voy a decir públicamente. Mis tíos mayores, los dos que ahora viven, puedo testificar de que fueron como padres para mí. Nunca me ofrecieron cigarrillos de ninguna clase, ni licor. Eso estuvo muy bien. Pero cuando yo dejé de trabajar con él, me fui a trabajar a otros lugares, con otras personas que no eran de la familia. Y cuando yo empecé a salir a trabajar, yo sé que muchos jóvenes han pasado por lo que voy a decir. Hay personas que se dedican a hacer la obra de Satanás, a retarte. Entonces, pasando de lo que es, de lo que fue mi adolescencia, el accidente en esa adolescencia, ya vamos pasando a lo que es mi juventud o lo que fue mi juventud. Empecé yo a trabajar con personas desconocidas y empezaron a provocarme. Primero, ¿será que tú no eres hombre? ¿Será que tú eres gay? Pues no tomas, no tienes novia y cosas así. Y yo me sentía mal y insultaba. Pues fue lo primero que aprendí, hablar malas palabras. Renegaba, insultaba. ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿A poco no es normal el comportamiento de una persona así, 16, 17 años? Pero ellos ya eran hombres maduros, hombres de la vida, para no ofender, hombres de la vida alegre, hombres de la vida mundana, del libertinaje. Y de esa manera me fue ganando lo que es el orgullo. No hay necesidad de que me humillen. Yo les voy a mostrar a ellos que yo también puedo, así como ellos. Me pegué con un amigo, empezamos a ir a los bares y empecé a beber. Empezaba a emborracharme. De vez en cuando, una vez al mes, cada 3 meses, de vez en cuando. De ahí hasta los 18 años ya tenía más amigos, unos 2 o 3 amigos. Y ya ya me consideraba una persona de la calle. Ya me emborrachaba por mí mismo. Ya no tenía nadie que provocarme, retarme ni nada, sino que me gustaba. Me emborrachaba con los amigos. Los únicos vicios que puedo decir que tuve, aunque vicio ninguno es bueno, fue el licor y el cigarro. Ese fue mi vicio en mi juventud. Pero ahora me doy cuenta de que lo bueno es lo bueno y qué importa lo que digan los demás. No tenemos por qué escuchar a nadie. No tenemos por qué caer en las provocaciones ni retos de nadie. Bueno, ya podemos decir que era yo un alcohólico. Cada semana me iba a emborrachar. Cumplí 19 años y un día salimos yo, uno de mis hermanitas y un amigo mío. Nos fuimos al pueblo. Llegamos allá, no pensando otra cosa más que emborracharnos. A eso fuimos. Directo a un lugar en donde venden cerveza. Nos metimos, empezamos a emborracharnos. Yo sentía que ya era hora de volver a casa y le decía a este amigo, ¿sabes qué? Ya es hora de irnos, vámonos. Y él decía, no, ¿para qué? Vamos a, vamos a tomar más. Por dinero no te preocupes. Yo tenía dinero y él también. Y yo le dije, pero le busqué de pretexto que
la camioneta ya no tiene gasolina, vámonos. Y él dice, no, vamos a poner más gasolina. Y por no quedar mal con él, le dije, está bien, vamos. Le pusimos más gasolina, regresamos y seguimos tomando. De repente alguien me llama y me dice cosas que me hicieron perder el equilibrio. Salí manejando como que estuviera loco de ese lugar. Pasé raspando un carro. Y cuando pasó eso me sentí afligido, que tenía que huir. Y iba más loco. Pasé raspando otro vehículo, en donde ya mero mataba a unas personas inocentes, tanto del vehículo como los que iban caminando en la calle. Después de eso intenté huir, pero por la velocidad que llevaba, una llanta del carro estalló, dio muchas vueltas, quedó inservible el carro. Salimos de ahí yo, mi hermana y mi amigo. Y no nos pasó absolutamente nada. Ya tenía 19 años. Andaba yo trabajando con unos amigos que antes habían sido de la iglesia al igual que yo. Ya no iban, ya éramos todos jóvenes. Y el primer sábado después de ese accidente, le dije a un amigo, ¿sabes qué? Habrá una iglesia por aquí cerca, porque yo voy a ir a la iglesia. Y ellos dijeron, aquí hay uno cerca, podemos ir. Y como el encargado de ese trabajo también era una persona que había ido a la iglesia antes, dice, está bien, si quieren ir a la iglesia, por mí no hay ningún problema, no tienen que trabajar, vayan. Nos alistamos y nos fuimos a la iglesia. Llegué a la iglesia, me sentí completamente extraño. Y ni siquiera recuerdo si nos saludaron o no. La cosa es que fuimos a la iglesia por la mañana. Y ni siquiera recuerdo si fuimos por la tarde otra vez. Pero la cosa es que después de que fuimos esa vez a la iglesia o de que yo fui, ya no fui más. Pasaron como 3 meses y tenía yo miedo de lo que había pasado. Pero otra vez me dominó el andar con mis amigos y el deseo de estar metiendo alcohol en mi cuerpo que no se habían quitado todavía. La primera vez después del accidente que me volví a emborrachar, lo hice con miedo. Después me volví a acostumbrar y se me olvidó de lo bueno que había sido Dios conmigo. Hoy cuando me pongo a meditar, no solo pienso en mi vida, no solo pienso en el de mi hermana, no solo pienso en el de mi amigo, pienso en muchas vidas. Si yo me hubiera muerto, mi futuro sería destrucción eterna. Si alguno de esas personas que iban conmigo se hubieran muerto, hubiera pasado mucho tiempo en la cárcel y de mi conciencia nunca iba a poder borrar que por mis locuras maté a una persona, a dos o a cuantos sean. Y hoy me siento triste, incluso con esas personas que tuvieron que pasar por ese miedo, a esas personas a quienes pasé rayando con el vehículo, sea caminando o con otro vehículo, que gritaban por miedo. Me siento mal. Quisiera poder volver el tiempo atrás para ya no repetir ese mal que hice. Y siempre que cuento este testimonio digo, este fue el día en que el mensaje de Dios estuvo más claro para mi vida que siempre. Dios me mostró que me amaba. Dios me mostró que Él me estaba llamando a venir a Él. Y ese sábado que fui a la iglesia, acepté su llamado. Pero podría decir que de mala gana porque ya no fui más. Así me seguí emborrachando. Y ahora, la parte más difícil de mi vida. El día que la maldición de mis malos actos me alcanzó. El día en que Dios me iba a mostrar que de Él no podemos burlarnos. Llegó.
12 años atrás. Era un día domingo, como el día de ayer, 21 de agosto, como la fecha de hoy. El día sábado había pasado, no tenía dinero y no me había emborrachado. El día domingo sentía esa inconformidad, esa desesperación. Me iba de aquí, me iba para allá. Esos tiempos aquí en la aldea no había cable. Nomás se usaban las antenas. Y recuerdo que el único canal que mostraba la televisión era el canal 10. Y estaba gustando ahí yo una película que se llama The Forrest Gump. Completamente locura. Pero yo lo estaba mirando nomás por estar aburrido mientras pienso qué hacer. Y viene mi mejor amigo, que ahora ya no está con nosotros. Y me dice, ¿sabes qué? Necesito que tú me des una mano, voy a buscar este carro en cierto lugar. Y por ser mi buen amigo dije yo, ok, está muy bien, vámonos. Vamos, me dijo. Y nos fuimos. Nos subimos al carro. Llegamos al lugar en donde estaba el carro, pues él iba manejando el de su papá y necesitaba traer el de él, así es que no podía con los dos. Y nos fuimos. Cambiamos la llanta del de él y todo normal, nos venimos. Pero como siempre, los deseos de la bebida alcohólica. Y dice mi amigo, aquí ando $20. Somos tres de nosotros. Si pasamos ahí en la tienda, podemos comprar 3 cervezas cada uno. Yo le dije, sí, eso está muy bien, vamos. Pasamos en ese lugar, compramos. Y eso veníamos bebiendo en el camino hasta que llegamos a la aldea. Llegamos a la aldea, él llevó el carro de su padre a su casa y nos quedamos con el de él. Y dice él, ¿sabes qué? Mm, aquí me queda alguito, un sencillo. Podemos ir a tomar uno más cada uno y luego pues cada uno para su casa. ¿O qué hacemos? Dijo él. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar una botella de romo y nos vamos al río, siendo que el río era mi lugar favorito. Cuando dijo eso, ya eran como minutos para las 6. Ya casi estaba entrando la noche. Llegamos al río, salimos, sacamos las tazas y preparamos un trago cada uno, él para él y yo para mí. Este río, los que lo conocen ya sabrán que tiene un cerro de orilla. Y en estos tiempos acostumbra llover bastante, con excepción de este año. Y este río tenía más o menos unos 3 o 4 pies de agua. Pero de ser de que el río era mi pasatiempo favorito, nadar, todo lo que tenga que ver con el río. Para mí no era problema meterme al río. Y dije yo, me voy a tirar de clavado. Me tiré y todo bien. Pero estaba algo helado el tiempo ya que ya casi entraba la noche. No tardé mucho en el agua, salí, me puse la ropa, todo. Ya no era para volverme a meter al agua. Pero de repente como que algo me incomodó a pesar de que tenía frío o lo que sea. Me quise meter al agua una vez más. Me tiré de clavado. Esa vez no lo hice bien. Todo el peso de mi cuerpo cayó sobre mi cabeza. Cuando yo caí en el agua, en segundos sentí que la vida se me escapaba de las manos. En mi mente dije, Dios mío, esta vez me voy a morir. Sabía yo que me estaba cayendo adentro del agua,
que mi amigo estaba allá afuera, pero él no sabía lo que estaba pasando. Entonces, yo solo podía esperar un futuro de muerte. Yo dije, hoy soy hombre muerto. Después de eso no supe nada más. Dice esta persona que cuando se dieron cuenta que yo no salía del agua, dice que se metió a ver qué sucedía. Mientras él caminaba en el agua, me tocó ahí abajo y con la ayuda de otros amigos que vivían por allá cerca, a quienes fueron a llamar, pudieron sacarme del agua. Amigo Valerio Magaña, Dios te bendiga. Um, no sé cuánto tiempo habrás sido cristiano, pero si te das cuenta, según la Biblia, el testimonio de lo que es el pasado nunca se debe olvidar, no para reprocharse a uno mismo, sino para dar gloria a Dios. Así es que no sé de qué manera tú verás el pasado, pero para mí el pasado es algo necesario recordar para poder dar gloria a Dios. Entonces, para mí sí es necesario recordarlo, no para reprocharme a mí mismo, sino para reconocer lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y si no hablamos de nuestro pasado, ¿cómo las personas que andan allá afuera, quizá viviendo el mismo estilo de vida que antes vivimos, cómo ellos van a entender de que Dios los ama a ellos también y que de donde ellos están Dios puede sacarlos? Así es que es necesario contar lo que es el pasado para que otras personas puedan entender el amor de Dios hacia nosotros y también las oportunidades que ellos tienen con Dios. Teacher Estela, Dios le bendiga. Entonces me sacaron del agua, me dieron los primeros auxilios y nada. Pensaron que ya estaba muerto, me llevaban al hospital. Y en el camino escuché que se hablaba de lejos, como que empecé a cobrar la memoria. Y luego, pues cuando despierto, siento un dolorazo, un ardor en mi nuca. Y no entendía todavía qué sucedía. Y le digo a mi amigo, ¿qué pasó? ¿A dónde estamos? Y él dice, pues esto y esto pasó, te estoy llevando al hospital. Le dije yo, no, no es necesario, vamos a regresar. Y él dijo, está bien. Y estaba dando vuelta cuando me di cuenta de que no podía moverme para nada y el gran dolor que tenía. Y le dije, no, ¿sabes qué? Vamos al hospital, no me puedo mover. Y siento un gran dolor atrás de mi nuca. Y nos fuimos al hospital. Pero yo todavía no me daba cuenta de lo grave que era la situación. Me llevaron aquí al hospital del pueblo, me hicieron exámenes y todo. Y nada, dice el doctor, no, no aparece nada. Y de ser que ellos no pudieron buscar el mal que había en mí, me enviaron directamente a la ciudad de Belice. Los que ya conocen el hospital, el Kiechemiech. Y cuando llegué ahí, toda la noche pasaron tratando conmigo y de igual manera nada buscaron. ¿Cómo podría ser que no tenía nada si estaba agonizando? Y al otro día me llevaron para hacer estudios más profundos. Hay que pagar una gran cantidad de dinero y mi familia estuvo ahí para apoyarme. Y es algo que no me hace sentir feliz sobre eso, pues lo primero que hay que entender cuando andamos mal, de que la familia también sufre, de uno o de otra manera. La familia también termina pagando consecuencias de nuestro mal vivir. Entonces, dijo el doctor al otro día,
Lo vamos a meter al quirófano a las 6 de la tarde. Y mi corazón empezó a latir exageradamente. Dije yo, no, yo no quiero que me operen. Nunca han hecho eso en mi cuerpo. Y en ese momento empecé a hablar con Dios. Dije, Dios mío, quizá este sea mi fin. Te ruego que me des una oportunidad más. Si tú me das una oportunidad más, yo voy a cambiar mi vida. Lo voy a vivir para ti. Llegó el momento, me metieron al quirófano. Como por ahí de las 7 de la noche. No me sacaron hasta la madrugada. El doctor sudando y todo le dice a mi familia de que fue difícil, pero según él le salió bien. Todos los días, que fueron de 3 a 4 semanas que pasé en el hospital, todos los días me pasaba de morir. Los doctores usaban hasta lo último en tecnología para que pudiera yo sobrevivir. La primera vez el doctor abrió la cirugía y lo cerró. Pero al siguiente domingo, dice el doctor, esta cirugía no quedó bueno. Está saliendo mucho líquido. Hay que abrirlo otra vez. Lo abrió otra vez. Yo decía, no, ya no puedo más. A la tercera semana, otra vez, dice el doctor, no quedó bueno, hay que abrirlo otra vez. Por tercera vez. Apenas me sentaban en la cama para algo y me desmayaba. Ya no podía más. Y yo le decía al doctor, por favor, mándeme a mi casa. Y el doctor decía, pero no estás bien todavía. Yo decía, sí, doctor, ya estoy bien, mándeme a mi casa. Y el doctor ya no pudo más, sino que me mandó a mi casa. Él dijo, este ya no va a caminar más. Incluso ni estoy seguro si que va a vivir o no. Seguramente se va a morir. Eso fue el diagnóstico del doctor. Me vine a mi casa. Ahí empezó el tormento para mí. Como por 3 meses no podía comer hasta que me llenara. De esas tortillas de maíz que venden aquí, podía comer 1 o 2. Y me quedaba con una gran hambre, pero no podía comer. Lo otro, no podía dormir. Me dormía hasta que me vencía el sueño. Me ardían los ojos y no podía dormir. Fue un tormento para mí. Aguantar hambre y aguantar sueño. Fue un tormento para mí. Después de eso fui mejorando. Y yo le decía a Dios, Señor, ya estoy listo para caminar. Tienes que ayudarme. De alguna manera le reclamaba a Dios, como que yo era digno de reclamarle. Pero Dios es bueno. Y siempre le digo a las personas, Dios que conoce qué es la fuente del amor, que es más que nuestros padres físicamente. Él no te va a dar la oportunidad de que seas libre hasta que entiendas qué es lo que puedes hacer y debes hacer para Dios. Así es, Teacher Estela, varias oportunidades. Y por eso creo que es la última, porque Dios me ha enseñado lo que es su amor. Y si no lo apreciara, pues no sé qué sería de mí. Entonces, después de esos 3 meses, y me di cuenta que no caminaba todavía. Ahora tengo que andar en silla de ruedas. Me tienen que cargar para llevarme a la cama. Me tienen que lavar los dientes. Me tienen que dar de comer en la boca. Para todo tenía yo que esperanzarme de alguno de mis familiares. No podía hacer completamente nada. Y aparte estaba aburrido, no sabía qué hacer. Bueno, alguien de mi familia dijo, ¿para qué no te aburras? Vamos a poner cable. Esos tiempos sí había cable. Pusieron cable y me puse a gustar yo. Decía yo, lo que importa es perder el tiempo. Miraba yo novelas, películas, deportes, entretenimiento, lo que sea. Buscaba perder el tiempo. En el día deseaba que sea de noche y en la noche deseaba que fuera de día.
Solo deseaba que se fuera el tiempo. Pero cuando me di cuenta de que no prosperaba, de que para caminar me faltaba mucho más, me llené de amargura. Yo pasé por amargura, pasé por estrés, pasé por depresión, pasé por todo lo que el hombre puede pasar. A veces cuando alguien aconseja a una persona y le dice, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Y ellos dicen, tú lo dices porque no sabes lo que yo estoy pasando. Pero no sé cuántos de esas personas escucharán en este día. Pero créanme que todo eso yo lo he pasado. Y claro que Dios puede ayudarnos a vencer. Yo pude vencer por la gracia de Dios. Pasaron 1 año y medio o 2 años. Cortaron el cable porque ya no pagamos. Y ahora decía yo, ¿qué voy a hacer? Todavía no puedo caminar. Pero cuando dijo eso, tenía unos libros de historias, y había otro libro que me regalaron los hermanos de la iglesia. El libro que me regalaron los hermanos de la iglesia se llama The Great Controversy, el conflicto de los siglos. Fue el primer libro que leí y fue el que me motivó para acercarme a Dios. Empecé yo a leer y leí bastante de lo que me pareció interesante, pero leí bastante de lo que yo decía, ¿será verdad lo que dice este libro? ¿Será que esa persona que escribió realmente escribió inspirada por Dios? Y yo dije, pues, no hay otra manera de comprobarlo que con la Biblia. Empecé a apresurar la lectura. Acabé de leer ese libro. Pues nunca me gusta dejar las cosas a medias. Siempre que voy a hacer algo, me gusta hacerlo bien, completo. Terminé de leer ese libro y luego, amén, así es, hermana. Un libro maravilloso. Le aconsejo a cualquier persona que escucha sobre este libro que lo lea y se va a dar cuenta que realmente es bien motivador. Y empecé yo, acabé yo de leer ese libro y empecé a leer la Biblia. Busqué una Biblia en inglés, un King James Version, que estaban bien arrugados todas las orillas. Para leer hasta lo último tenía yo que estirar la orilla. Pero lo hacía de buena gana porque me encontraba maravillado por lo que estaba aprendiendo de Dios. Entonces, de esa manera, llegué a conocer yo a Dios, leyendo ese libro y luego la Biblia. Cuando ya tenía yo unos 27 años, ya después de haber leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, el Espíritu de Dios me empezaba a llamar para dar un paso más hacia adelante. Ahora Dios me llamaba a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía, Señor, si quiero bautizarme, pero que me metan cargado al agua, me da vergüenza, me da pena. Y Dios me decía en mi mente, pero ¿cómo te va a dar pena? Si cuando te emborrachabas te traían cargando también y nomás te reías. Y yo dije, eso es verdad. Llegó esa semana que había campaña y me iba a bautizar. Y ese día Satanás puso tantos obstáculos en mi vida que al final no se debería lograr. Pero cuando llegó el día sábado, ahí estuve, me bauticé y entendí que bautizarse no es ya tener garantizado la vida eterna, sino que hay que hacer mucho más. Ahora fue mi dedicación. Seguí estudiando la Biblia, porque hasta el día de hoy pienso de que siempre que se lee la Biblia o se repite, se aprende
mucho más. Dije yo, quiero aprender más de Dios. Y mientras yo estudiaba, Dios me hablaba en mi corazón y me decía, ya estás aprendiendo de mí. Ahora tienes que compartir de quién soy yo y cuál es mi plan para todo aquel que se acerque a ti. Y yo dije, sí, Señor, lo voy a hacer. Pero de igual manera me daba pena. La primera vez que iba a predicar en la iglesia dije, ¿y cómo lo voy a hacer? Siendo que yo fui una persona de los más orgullosos. Nunca hablaba en público si no era borracho. Y por eso hoy creo que, así como el Espíritu Santo nos llena de valor para hacer cosas que dan gloria a Dios, así el espíritu satánico nos llena de valor cuando andamos en la calle para destruirnos a nosotros mismos, para servir de payasos, para divertir a los que andan en la calle al igual que nosotros. Yo dije, Señor, sí lo voy a hacer. Empecé y no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero con el favor de Dios continué. Luego empecé a usar las redes sociales. Y Dios me decía también, si vas a usar las redes sociales, también debes usarlo para dar gloria a mi nombre. Yo dije, Señor, eso está muy bien. Pero también me da pena. ¿Qué van a decir las personas cuando me escuchen hablando? Cuando me escuchen leyendo la Biblia. ¿Qué van a decir de mí? Y Dios me dijo, eso no importa. Tú tienes que hacerlo. Yo dije, Señor, lo voy a hacer. Y así lo hice la primera vez. Y después me sentí comprometido con Dios a hacerlo. Pero mientras yo me dedicaba a obedecer a Dios, Dios se dedicaba a bendecirme. Hasta el día de hoy fueron 12 años y nada me ha hecho falta. Por eso uno de mis pasajes bíblicos favorito se encuentra en Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestro Señor Jesús enseñaba sobre lo que es esencial para la vida, lo que es primordial para la vida, la ropa y la comida, decía, ni de esto tienes que preocuparte. Tú te tienes que preocupar del reino de Dios, de tu salvación y de vivir en la justicia de Dios, o sea, obedeciendo a su palabra. Este es uno de mis versículos favoritos. Y puedo decir que Dios es fiel, nunca me ha fallado, siempre ha cumplido sus promesas en mi vida. Y de esa manera sentía que los retos eran para mi vida, pero sentía que porque Dios estaba conmigo, no me era tan difícil cumplir con Dios, pues Él todo lo hace por mí, para su propia gloria. Y por eso, hoy quiero decir públicamente de que nada de lo que yo soy es porque yo pueda. Yo no siento que necesito que nadie me afame. No siento que hay necesidad de que nadie me idolatre. No hay necesidad que nadie me ponga por alto, porque yo no hago nada. Todo lo que con mi vida soy capaz de hacer, Dios lo hace por mí. Yo no hago nada, Dios lo hace por mí. Y eso quiere dar a entender que cualquiera que le dé la oportunidad de Dios, a Dios, de poner su voluntad completamente en manos de Dios, Dios puede hacerlo una persona que realmente sea para su reino y busque más almas para su reino. Ese fue otro de los retos. Hasta aquí podía yo ver que Dios realmente había sido maravilloso conmigo. Luego, en una ocasión, encontré a una persona que andaba en una silla eléctrica. La primera vez. Nos pusimos a conversar y todo. Y me di cuenta que con eso él andaba un poco más. Eso le hacía un poco más fácil el movimiento. Yo dije, quisiera uno así.
Como unas 2 o 3 veces en mis oraciones dije, Señor, iba a estar bueno si me dieras uno así. Pero desde el principio entendí que no somos quien para insistir tanto o exigirle a Dios. Pues Dios dice que cuando nosotros nos centramos en hacer su voluntad, Él se preocupa por todas las cosas que nosotros necesitamos. No hay necesidad de pedirle tanto. Él ya sabe que tenemos necesidad y cuando llegue el momento nos dará. La cosa es de que llegó la oportunidad y yo dije, hoy Dios me dará. Hice un pacto con Dios. Señor, yo voy a salir a buscar. Y si tú me das, yo te prometo de que voy a salir a las calles y hablaré de tu amor. Hoy no me da vergüenza bendecir a las personas en el nombre de Dios. Desde que sea por la obra de Dios, no me da vergüenza nada. Dice nuestro Señor Jesús. Si tú te avergüenzas de mí en esta tierra y del Evangelio de salvación, así yo me voy a avergüenzar delante de ti. Perdón, así me voy a avergüenzar de ti delante del Padre y de los santos ángeles en el cielo. Si te avergüenzas de Dios y del mensaje de salvación, nunca podrías salvarte, nunca podríamos salvarnos. Y ahora me estoy preparando para salir a las calles, a regalar una Biblia, a regalar alguna prioridad para que muchos lean, para que muchos se acerquen a Dios. Realmente Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Tuve que viajar lejos. No habían oportunidades para mí. Dijeron, llegaste tarde, no vas a conseguir. Pero Dios me dijo, ten paciencia. Claro que vas a conseguir, yo te voy a dar. Y así Dios me dio. Y ya tengo lo necesario para salir a la calle y hablar del amor de Dios. Compartir el mensaje de salvación. Ya estoy listo. Dios está conmigo. Y ahora me enfoco en hacer su voluntad y en agradarle. Pero, ¿por qué amo a Dios? Eso no es difícil contestar. Amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Me salvó de la muerte de los 5 a los 6 años. Me salvó de la muerte a los 15 años. Me salvó de la muerte a los 19 años. Me salvó de la muerte a los 24 años. Cuando me pasó esto, la causa de lo que ando en esta silla de ruedas, que ya lo he contado. Me salvó muchas veces de la muerte. Y el día de hoy, exactamente este día, cumplo 12 años. Y quizá podría equivocarme, pero según la Biblia, el número 12 es un número simbólico. 12 tribus, 12 apóstoles, una mujer, 12 años de enfermedad, el Señor lo sanó. Y yo creo que este es el año en que Dios me va a dar libertad de esta silla. Pero este es el año que quiero trabajar más para Dios también. Porque yo sé que si en lo poco puedo serle fiel, Dios me dará en lo mucho. Si con esta silla procuro hacer la voluntad de Dios, Dios me va a dar la oportunidad de salir de aquí caminando. De eso estoy seguro. ¿Cómo pude ver el amor de Dios? Ahora quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios por la vida de cada una de las personas, los hermanos de la iglesia, hermanos y hermanas que me visitaron, que me dieron su apoyo cuando más lo necesité. A las personas que ni siquiera son cristianos, pero me dieron ayuda cuando más lo necesité. Dios me mostró su amor por medio de personas. Y por eso yo creo que es necesario llevar el amor de Dios en nuestro corazón para enseñárselos a otros. No con palabras, sino con hechos. Hay muchas personas a quienes podría mencionar por nombre, pero no lo voy a hacer porque no quiero mencionar a algunos y olvidarme de otros y piensen que se me he olvidado del bien que me han hecho.
Solo quiero decir que los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, no recuerdo si otras iglesias me visitaron, pero algunos hermanos de la iglesia católica de igual manera me visitaron quizá un par de veces y me ayudaron con algo también. Y quiero agradecer a Dios por eso. Personas que no son cristianas también se acercaron a mí y me ayudaron. Personas a quienes yo no conocía. Y digo, Dios es maravilloso. ¿Y qué más puedo hacer que dedicar mi vida a Él? Así es que en este día, en esta tarde, cada una de las personas que se acercaron a mí, desde los que me regalaron una sola naranja, hasta lo mucho, que Dios los bendiga de una manera muy especial. Fue una gran ayuda para mí. Y no solo físicamente, sino también espiritualmente, porque de esa manera Dios me enseñó su amor. Ya para ir concluyendo, voy a saludar y luego voy a compartir lo que es mi propósito o mi esperanza. Voy a saludar a cada una de las personas que dejaron su comentario. Que Dios los bendiga de una manera muy especial. Aprecio mucho que me hayan acompañado y también compartido el mensaje, ya que es necesario que muchos puedan escuchar lo que ha sido el amor de Dios por mí, por lo que es, por lo que ha sido mi vida. Así es que cada uno de las personas que me han acompañado, que Dios los bendiga de una manera muy especial, que Dios los acompañe en todo tiempo y espero que este testimonio sea de bendición para ustedes. Pues mi propósito no es de que alguien me mire como que yo fuera algo, sino que miren a Dios como el Dios de amor que realmente es, por el bien que me ha hecho. Para concluir, comparto lo que es mi esperanza. Después de que he visto el amor de Dios, ha visto las maravillas que Él hace con mi vida, mi esperanza es su segunda venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero no podemos esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús haciendo nada. Mientras esperamos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer su obra, enseñarle a otros de que el reino de Dios está cerca, así como Él nos los ha enseñado a nosotros. Así es que cualquiera persona que alguna vez tuvo alguna duda de por qué, no me da vergüenza decir que amo a Dios y decirle a las personas que los amo. Es porque lo siento en mi corazón. Una persona tan orgullosa como la que fui yo antes nunca iba a abrir su boca para decirle a alguien que lo ama si no fuera por interés. Pero hoy el único interés mío es el reino de Dios. Porque en este mundo se puede ganar tanto, pero nada iguala al reino de Dios. Entonces, enfoquémonos en el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar de que en este tiempo tengamos lo necesario para vivir y ser felices y
el día que Él venga, tengamos la oportunidad de vivir con Él por una eternidad. Voy a compartir estos últimos versículos. Juan 14:16, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesús deja en claro de que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, si dedicas tu vida a conocer a nuestro Señor Jesús y pones por obra las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, puedes estar seguro que podrás estar un día delante de la presencia de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial para vivir ahí delante de su presencia por una eternidad. Porque Él no solo es el camino y la verdad, sino que también es la vida y la vida eterna. Y cuando algún rato sientas de que no puedes más, de que eres débil, el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No eres tú, Cristo lo va a hacer por ti. Solo deja tu voluntad en manos de Dios. Y nuestro Señor Jesús hará lo demás para que tú puedas vencer en todo tiempo. Cuando tengas dudas de cualquier cosa, cuando no sepas qué hacer, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios dice: háblame en oración por cualquier duda que tengas. Y te puedo asegurar que cuando tú le hables a Dios en oración, lo que Dios te va a mostrar en primer lugar es la Biblia. La Biblia es el manual de vida. Por medio de la Biblia, Dios te enseña a vivir. Te enseña cómo debes alimentarte. Te enseña cómo debes tratar a tu prójimo. Te enseña cómo heredar el reino de Dios y la vida eterna. La Biblia nos enseña de todo. Y como dije antes, Dios me ha bendecido con esta silla eléctrica y ya puedo salir a las calles. Así es que si eres una de las personas de aquí de la aldea que me escuchas en los mensajes que comparto y quisieras que te visite para dialogar un poco más en la palabra de Dios, puedes mandarme un mensaje por privado. Arreglamos qué día y yo te visito y dialogamos juntos en la palabra de Dios. Porque así como yo quiero heredar el reino de Dios, quiero que tú, amigo, amiga que estás escuchando, también heredes el reino de Dios. Si te gustó el mensaje del testimonio de mi vida, compártelo. Y espero en Dios que sea de bendición para muchas personas. Yo, como vieron, fui un borracho. Y si alguno de esas personas que están escuchando también son lo que yo fui antes, quiero decirte, Dios puede ayudarte si tú quieres. Yo pasé amargura en el proceso de esta situación en la que ando todavía. Pasé amargura, pasé estrés, pasé depresión, pasé todo lo que un hombre puede sufrir y yo lo pude vencer porque Dios estuvo conmigo. Y si eres de esas personas que está sufriendo de eso, quiero aconsejarte, lee la Biblia. Si tú lees la Biblia, te puedo asegurar de que tú vas a salir de tu amargura, de tu depresión, de tu estrés, de lo que sea. Vas a vencer. De esa manera Dios me ayudó a vencer la amargura, el estrés, la depresión, todo. Dios me presentó la Biblia. Yo leí. Cuando me di cuenta, ya era una persona diferente. Ya era una persona tranquila. Ya era una persona que aprendía de Dios. Ya era una persona que conocía el amor de Dios. Y que estoy en el proceso de amar a Dios y crecer cada día en el amor a Dios y obedecerle. Espero en Dios que este testimonio pueda ser de bendición para muchos de los que lo escuchen. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que escucharon este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les envío un fuerte abrazo y gracias por haberme acompañado
y que este mensaje sea de bendición. Los amo en el amor de nuestro Señor Jesús. Dios los acompañe en todo tiempo. Feliz día y bendiciones.